También vamos, como hemos señalado, a tratar el tema de la contaminación en Ecuador. Periodistas Sin Cadenas es un grupo de periodistas independientes que han elaborado un video que vamos a compartir a continuación con ustedes de la gravísima situación de los ríos fronterizos con Ecuador, no solamente el Puyango Tumbes, Catamayo, Piura también, y otras cuencas de ríos que nacen en el Ecuador y que ingresan al territorio peruano, por Cajamarca, en la zona de Loreto, también que ponen en peligro, están en peligro y requiere una atención binacional. Vamos a ver el video de los periodistas Sin Cadenas. Adelante. Ante las graves denuncias de minería ilegal en varias provincias del país y las afectaciones que estas están trayendo a los pobladores de varias provincias, asambleístas piden al presidente declare el estado de excepción. Están en medio río, señoras y señores. No hay ningún control. Miren, señoras y señores, miren el agua, cómo contaminan. Los videos se han viralizado en las redes sociales y evidencian cómo en las provincias de Zamora, El Oro, Azuay e Imbabura, la falta de controles o presunta complicidad de las autoridades ha permitido que la minería ilegal ponga en riesgo los recursos naturales del país. La minería ilegal campea y no campea por la ausencia de acción de la Policía Nacional o el Ejército ecuatoriano, sino campea por el cohecho y la colusión que tienen burócratas enquistados en las entidades de control minero. Denuncian que la minería ilegal está presente en 16 provincias del país y que sus pobladores, quienes son los principales afectados, no tienen a dónde acudir para denunciar la situación. En el año pasado y con este mes, enero, Azuay tiene 12 coordinadores zonales. ¿Qué pasa y por qué sucede esto? ¿Qué intereses se benefician? ¿Qué irregularidades se resuelven a medias y se dejan para que el siguiente controle ese entuerto o construya otro mayor? Hay otro video, vamos a pedir que también hay un video de 7 minutos que vamos a dar a conocer con mayor información de este tema de la contaminación, porque también tenemos información del relator especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, del señor Pedro Arrojo Agudo. Es un informe que tenemos en nuestras manos, que tiene fecha 15 de diciembre del 2022, que dice, vamos a dar a conocer algunos segmentos de este amplio informe. Defensores del agua, dice, supieron que una empresa minera iba a explotar el oro y otros metales que al parecer había bajo las lagunas. Se prometía trabajo y progreso para todos, pero todos sabían que desde años atrás otra explotación minera a cielo abierto había destruido el territorio y envenenado las aguas. Pronto la desconfianza se transformó en alarma y las comunidades campesinas afectadas decidieron subir masivamente a las lagunas donde empezaba a trabajar la empresa. Esta es información de lo que ocurrió en Ecuador en el inicio de la explotación minera. Al llegar, policías apostados en el entorno los tirotearon. El defensor recibió varios balazos. Uno de ellos le afectó la columna, dejándolo sin movilidad para siempre. En plena juventud vio truncada su vida, sin trabajo ni compensación alguna del Estado que le permitiera sostener a su familia. Aún así, el defensor del agua me hablaba desde su silla de ruedas lleno de energía moral. Nos quieren imponer un desarrollo con fecha de caducidad que siembra la muerte en el territorio, pero siempre, para siempre, pero yo seguiré luchando por el agua y la vida, me dijo. Mi visita oficial, dice Arrojo, al Perú ha tenido lugar en un contexto político convulso. En esta declaración trato de analizar los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento, más allá de la coyuntura y que tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas. Creía conocer Perú en su tremenda diversidad, pero esta vez he vivido
esa diversidad tanto en la franja costera tan rica en pesca como desértica, donde vive la mayor parte de la población, como en la abrupta cordillera, donde los pueblos indígenas y las comunidades campesinas andinas preservan culturas ancestrales y cuidan los ríos de los que depende la vida en la costa, y en el exuberante territorio amazónico, donde el agua abunda y los pueblos indígenas echan por sobrevivir entre el olvido, luchan, dice, por sobrevivir entre el olvido de muchos y la codicia de algunos. Basados en las vivencias y testimonios recogidos en estas 2 semanas, dice el relator especial para los derechos humanos, al agua potable y el saneamiento de la Organización de Naciones Unidas, dice: destaco 8 grandes desafíos que más me preocupan. Estos desafíos están presididos por 2 cuestiones que considero claves. El criminal envenenamiento de las aguas que quiebra la salud de 10 millones de peruanos y de generaciones futuras, especialmente en pueblos indígenas y campesinos. La extrema vulnerabilidad de Perú ante el cambio climático en materia de agua y saneamiento, exacerbada por el modelo extractivista imperante. Vamos ahora a conocer solamente uno de los temas. Primer desafío, dice: priorizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento como lugar y como base de la salud pública sobre los usos productivos. Aunque dice Arrojo, aunque la Constitución peruana establece desde el 2017 en su artículo 7, en coherencia con los estándares internacionales, que el Estado garantice el derecho al agua a todas las personas de forma prioritaria frente a cualquier otro uso, en la práctica he constatado que este precepto legal no se cumple. Esta obligación constitucional debería traducirse en que el Estado priorice en cada territorio las aguas más accesibles y de mayor calidad para abastecer los servicios de agua potable y saneamiento de la población. Sin embargo, he observado durante mi visita con preocupación cómo, por ejemplo, se priorizan de facto concesiones de agua para empresas mineras que ponen en riesgo la potabilidad y disponibilidad de aguas para el consumo humano. Un ejemplo dramático es el de la ciudad de Cajamarca, donde el 70% de la población bebe las aguas antes utilizadas por la empresa minera Yanacocha. Hace años que la empresa secó los manantiales del nacimiento del Río Grande, que históricamente abastecía la ciudad. En la actualidad, la empresa vierte al cauce los caudales previamente bombeados del acuífero y usados en sus procesos productivos para ser distribuidos a la población como agua potable, quebrándose así el precepto constitucional de prioridad. En relación con la calidad de las aguas, he constatado con preocupación la dificultad de acceder a análisis independientes sobre la posible presencia de contaminantes, al darse por buenos los realizados por la propia empresa. Están hablando del tema solamente de Cajamarca, dice el relator. En un caso similar, en la provincia de Espinar, en Cusco, hace otra referencia. Contaminación tóxica, ha hecho un análisis no solamente de Tumbes, sino de todo el contexto nacional. Según los datos aportados por el Ministerio de Salud, más de 10 millones de peruanos y peruanas, lo que supone el 31.15% de la población, ingieren tóxicos como metales pesados con el agua que reciben. En concreto, más de la mitad de la población de Pasco, Puno, Amazonas, Callao, Madre de Dios, Moquegua, Cusco, Ucayali, Tumbes y el 100% de la población de Lambayeque. Nadie nos avisó que el agua estuviera contaminada, pero la anemia y los problemas de salud de mi hijo acabaron explicándose cuando le hicieron análisis de sangre y salieron altas proporciones de metales pesados. Aunque hiervo y filtro el agua que nos dan, siempre me atormenta la idea de si estaré envenenando a mi hijo, me dijo una mujer en Tumbes. La visita a la región de Cajamarca confirmó la gravedad de estas
afectaciones. Al mismo tiempo, tanto en Tumbes como en el lago Titicaca, en Puno, los demoledores impactos de la contaminación minera sobre la salud pública afectan y amenazan igualmente a la economía regional, con el agravante de tratarse de ecosistemas transfronterizos. ¿Qué es lo que las recomendaciones con respecto a este primer desafío? Priorizar, dice, los derechos humanos al agua potable y al saneamiento como base de la salud pública sobre los usos productivos. Las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas: derógase el decreto 1885 del 2016 o evitando su vigencia en los próximos años, detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e implementar de manera efectiva la ley 3640 de protección de cabeceras de cuenca, garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas, activar con urgencia la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales con la adecuada financiación. En relación con el agua subterránea, generar legislación que enfatice en la gestión sostenible, regulación y monitoreo de los acuíferos con participación de la sociedad civil, clausurando pozos ilegales y evitando nuevas concesiones que agraven la insostenibilidad. Priorizar la satisfacción de los abastecimientos de agua potable de forma continua sobre los usos productivos. Investigación y monitoreo independiente y transparente de la posible contaminación tóxica de abastecimientos y análisis epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública. Y también implementar un plan multisectorial especial para la atención integral de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Es la información. Dos recomendaciones más del relator. Dice: garantizar la total transparencia de los contratos de minería y de la gestión de las explotaciones, tanto en lo que se extrae como en los vertidos generados, con seguimiento abierto a la participación ciudadana. Finalmente, Pedro Arrojo señala sobre la base positiva que suponen los gabinetes binacionales, reforzar en urgencia la intervención conjunta sobre la contaminación del río Tumbes con Ecuador, también del lago Titicaca con Bolivia respectivamente. Vamos a dar a conocer solamente los desafíos que ha señalado el relator de las Naciones Unidas. Segundo desafío: promover estrategias de adaptación frente al cambio climático. Tercer desafío: combatir la discriminación social y territorial. En todas ellas hay recomendaciones. El cuarto desafío: los derechos humanos al agua y al saneamiento de pueblos indígenas y comunidades campesinas. El quinto desafío: promover una gobernanza democrática del agua, también con recomendaciones. El sexto desafío: la gobernanza comunitaria del agua y del territorio. El séptimo desafío: promover la participación efectiva e igualitaria de las mujeres. Y el octavo desafío: acabar con la criminalización de la protesta y de la demanda, que lo vamos a dar a conocer. Dice: resulta extremadamente preocupante la criminalización y el acoso del que son objeto a menudo defensores y defensoras del agua y de los derechos humanos. Durante mi visita recibí testimonios de personas que acumulan cientos de procedimientos judiciales durante décadas como consecuencia de haber denunciado abusos e irregularidades. Las constantes presentaciones judiciales, audiencias, desplazamientos y pagos de abogados que quiebran la vida de estas personas. Es sumamente grave que los denunciantes se transformen en forma sistemática en denunciados. Igualmente, desde el sindicato de la FENTAP, de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, dice, testimonian represalias sobre trabajadores de las empresas públicas que denuncian operaciones de corrupción o simplemente de mala gestión. Recomendaciones preliminares: tenemos la foto del relator
de las Naciones Unidas, implementar, dice, las recomendaciones realizadas por el relator sobre la situación de los defensores de derechos humanos en su informe de visita del país a Perú al Consejo de Derechos Humanos en su 46 periodo de sesiones de marzo. Quiero aprovechar la oportunidad para reiterar mi disposición, palabras finales del relator, para apoyar al gobierno de Perú en el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de todos los que viven en el país. Quiero reiterar que esta declaración incluye mis reflexiones e ideas preliminares. Un informe que contiene un amplio análisis se presentará ante la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre del 2023. La información que queríamos compartir principalmente de la situación de contaminación del río Puyango-Tumbes, que es el que está en una situación de gravedad. Mañana, en Abriendo Puertas, vamos a tener la entrevista con don Francisco Barreto, el líder presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, que hace 4 años presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en contra del gobierno ecuatoriano, porque la contaminación de los ríos peruanos en la frontera con Ecuador tiene su origen en la explotación minera, en las concesiones mineras legales y en la minería ilegal, como hemos visto en el video. Si tenemos otro video, Lucero, lo damos a conocer, ¿sí? Yo creo que hay una fecha interesante o inaugural de la actividad minera ya propiamente dicha en esta zona. Eso ocurrió en 1896 cuando se instaló acá la transnacional minera norteamericana South American Development Company, SADCO, que fue la que comenzó a explotar ya, como digo, de manera industrial y ya con otras tecnologías y otro tipo de conocimientos, ¿no?, vinculados con la época de la modernidad, el oro del país, ¿no?, de toda esta zona. El río Calera y el Amarillo, que son parte de esta microcuenca, que son afluentes del río Puyango, pues a la actualidad se consideran ríos muertos, ríos muy contaminados que no pueden ser utilizados en ningún proceso, o no pueden ser utilizados para riego, no pueden ser utilizados como fuente de abastecimiento. Si uno va al río se puede dar cuenta que primero, para empezar, el color del agua no es el mismo. Se veía, es un color oscuro, casi como cenizoso, ¿no? Plomo, lleno de sedimento, no hay lodo, lo que hay es sedimento en el río. Y también la contaminación que se puede ver, se ha visto afectada en todo lo que es las especies de peces que vivían en el río. Ahora ya no las hay, han tendido a desaparecer, y esta tendencia a lo largo de estos últimos años ha ido aumentando, debido a que se puede evidenciar muchas veces que bajamos a hacer actividades de pesca o de paseo por el río, especies de peces muertos a las orillas. Comúnmente la cadena trófica se la conoce como la cadena de la vida, pero nosotros podemos hablar de esta cadena como la cadena de la muerte, porque no hay otras palabras más de poder describir este tipo de cadena contaminante que tenemos desde la primera fase, desde la fase de la fotosíntesis hasta el ser humano, que es el gran consumidor.
Cuando es a través del agua contaminada, pues llega a nuestro intestino y se absorbe. Aquí hay algo que aclarar, que en los niños es mucho más probable la posibilidad de absorberse en el estómago, en los intestinos, que en los adultos. Una vez que este plomo llega a la sangre, la característica es que se aloje dentro de la misma sangre en los glóbulos rojos de la sangre. Y a partir de ahí se distribuye a órganos como el cerebro, en donde puede producir encefalitis, puede producir convulsiones, puede producir una serie de trastornos en la conducta, en el estado de ánimo. Puede distribuirse también a los riñones, causando insuficiencia renal, hipertensión arterial. Puede distribuirse a otros órganos, puede atravesar la placenta en una mujer embarazada y causar obviamente daños en el feto que aún no por nacer. El gobierno nacional tiene que efectivamente mirar cómo la actividad económica, en este caso minera, puede generar daños a largo plazo y por ende debe ordenarla, debe de alguna manera controlarla, debe generar procesos de mitigación ambiental de distinta naturaleza para la minería que ya existe. Ahora el problema es que, como le digo, lo que estamos mirando no es sino pequeños ejemplos de lo que puede venir con la instalación de la megaminería en el país. La megaminería ya no es socavones pequeños, ya no es solamente sacar 10, 20, 30, 100 metros cúbicos, sino sacar 60.000 metros cúbicos por depósito mineral. Estoy trabajando con mis recursos porque no tengo para sembrar o sembrar un maíz, plátano, pero con mis recursos porque el río me mató y ahora el gobierno por ahí nos subsidia, pero con poquito, no nos alcanza para lo que uno tiene gasto. Imagínate el pasto donde come el animalito, pues indudablemente también está. Nosotros contábamos más o menos hace como 40, 50 años con cerca de 80.000 cabezas de ganados en Tumbes. Incluso hay pueblitos donde le dice cabeza de vaca, quiere decir porque ha habido bastantes vacas acá, ¿cierto? Entonces, hoy no pasamos de las 5.000, quiere decir que la ganadería está muriendo producto a que están tomando esta agua. Mi señor padre pescaba unos bagres ricos, pero deliciosos, yo me acuerdo. Y unas lisas como de kilo. Ahora anda a ver si sale un pescadito ahí. No sale ningún pescado ya. Yo he sido portadora de eso, de ver todo eso. Nos bañábamos en un agua clarita, donde ahí ahora no se puede. Te contaminas, te infectas. Nuestra población a diario consume el agua contaminada del río Tumbes. Es una pena haber perdido las especies. Antes había buen pescado en nuestro río Tumbes. Aquí somos como 25 a 30 agricultores que pasamos con cámaras todos los días. ¿Ya? Ahorita dejamos la cámara por el momento de cuando ya el río seque, ya hay abajo, recién dejamos nuestras cámaras, pero ya pasando diciembre, agarremos el bote, vuelta nosotros, ese es el bote que nosotros cargamos. Yo quisiera llegar a lo profundo del corazón de las minas o de los mineros que vienen contaminando cotidianamente nuestro río Tumbes. Hagamos acto de conciencia. Los pueblos Perú y Ecuador somos hermanos y jamás pues un hermano puede afectar a su otro hermano.
testimonio real de la situación con las declaraciones de compatriotas peruanos, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y de lo que tiene que hacerse. Hay tareas urgentes y las vamos a conocer mañana en la entrevista que tengamos con el señor Francisco Barreto, que es el presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, en lo que significa el trabajo de difusión de lo que están gestionando, porque no solamente la Federación Regional Agraria está trabajando en este caso con la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también ante autoridades peruanas. El Comité Binacional está trabajando también en esa línea y hay coordinaciones de la Federación Regional Agraria y otras instituciones organizadas, de la población organizada de Tumbes, están coordinando con los diversos colectivos ecuatorianos. Uno de estos colectivos son defensores del agua y están defendiendo el tema de las cabeceras, el inicio de cabeceras de los ríos, que acá en nuestro país también hay una legislación sobre el tema y se está exigiendo que se cumpla. Hay organizaciones, colectivos ecuatorianos con los cuales hemos conversado también en relación a esta situación, y decir respecto al video de los amigos periodistas Sin Cadenas, así se denomina el grupo, Periodistas Sin Cadenas, que señalan para el cierre de este primer despacho de lo siguiente: dice: residuos mineros, desechos industriales, aguas servidas y residuos sólidos generados en Ecuador han contaminado el río binacional Puyango-Tumbes. Cerca de 700.000 habitantes de la zona fronteriza entre Perú y Ecuador consumen agua contaminada de ese río, pues esa es su única fuente hídrica. Los servicios básicos en los dos países escasean o faltan, y las autoridades de los dos gobiernos han condenado a estas poblaciones a la enfermedad y a la pobreza. Es la información, el comentario que hacen Periodistas Sin Cadenas, y señalar el lado histórico. Dice: esta historia no es nueva. El río Puyango-Tumbes ha recibido contaminación minera desde el siglo XVI, estamos hablando de 1500, cuando los españoles llegaron a lo que hoy es el Cantón Portobelo, en la parte alta de la provincia ecuatoriana del Oro, en el sur ecuatoriano. Fueron tras los rastros de oro que se asomaba entre las rocas y las playas de los ríos. Esta zona había sido territorio de los Paltas, un pueblo de guerreros preincas que habitó la franja sur del actual Ecuador y que fue prácticamente doblegado por el imperio inca, pero antes de ser derrotados, los Paltas desarrollaron la agricultura a orillas del río Puyango. Los invitamos a tener más información con respecto a este especial, a este video y a toda una secuencia de citas y de entrevistas a personalidades, a historiadores, a ingenieros ambientalistas, a químicos con respecto al tema de la contaminación. Dicen, 5 siglos después, aunque cambie de nombre, el Tumbes es el mismo Puyango y la frontera que hoy separa a Ecuador de Perú es solo una línea invisible que no filtra la contaminación acumulada en sus aguas. El Puyango-Tumbes es considerado hoy un río muerto. Tenemos ahí uno de los logos de los colectivos que hemos dado a conocer y que hemos entrevistado anteriormente. Estamos hablando de los defensores del agua y de la vida. Fierro Urco no se toca, el agua vale más que el oro.